En el año 845, el rey de Francia recibió una noticia que lo dejó paralizado. Una flota de 120 barcos vikingos había entrado por el río Sena. No venían a negociar, no venían a comerciar, venían a cobrar. Y al frente de esa flota había un hombre que los reyes europeos mencionaban en susurros, un hombre del que no se sabe con certeza si fue real o si era demasiado extraordinario para serlo. Su nombre era Ragnar Lothbrok, y su historia es la más extraordinaria, brutal y misteriosa que los vikingos nos dejaron. Para entender a Ragnar, primero hay que entender de dónde venía. Escandinavia, siglo IX. Un mundo de hielo, madera y acero. Los vikingos no eran simplemente guerreros salvajes como los pintan las películas. Eran navegantes extraordinarios, comerciantes, exploradores y sí, también guerreros despiadados cuando la ocasión lo requería. Su sociedad tenía una creencia fundamental que lo cambiaba todo. Morir en batalla era la mayor gloria que un hombre podía alcanzar. Los guerreros caídos en combate eran llevados al Valhalla, el salón de los dioses, donde beberían y pelearían eternamente junto a Odín. Con esa creencia, el miedo a morir desaparecía, y un guerrero sin miedo a morir es el guerrero más peligroso que existe. Ragnar Lothbrok nació en ese mundo, y desde el principio quedó claro que no iba a conformarse con ser uno más. Las fuentes históricas sobre Ragnar son complicadas. Parte de su historia viene de sagas, relatos orales transmitidos por generaciones. Parte viene de crónicas europeas escritas por los monjes que lo vieron llegar. Y parte, simplemente nadie sabe si ocurrió. Pero hay algo en lo que todas las fuentes coinciden. Ragnar Lothbrok era diferente. No era solo un guerrero brutal, era un estratega, un líder que inspiraba lealtad fanática, un hombre que veía oportunidades donde otros veían murallas. Las sagas dicen que empezó como agricultor, que un día decidió que el mundo era demasiado pequeño para quedarse en un campo, que tomó un barco, reunió una tripulación y zarpó hacia el oeste. Lo que encontró al otro lado cambió la historia de Europa. Sus primeras incursiones en las costas francesas e inglesas lo hicieron famoso entre los suyos. No solo saqueaba, estudiaba, aprendía, volvía con más información cada vez. Para cuando los reyes europeos se dieron cuenta de quién era Ragnar, ya era demasiado tarde para subestimarlo. El año 845 es la fecha que nadie en París olvidaría jamás. Ragnar llegó con 120 drácar y más de 5.000 guerreros. El rey Carlos el Calvo intentó detenerlos dividiendo su ejército en dos orillas del río. Fue su peor error. Ragnar atacó un lado, capturó 111 soldados francos y los colgó en la orilla opuesta, frente al otro ejército, para que los vieran morir. El ejército franco se disolvió sin dar un solo golpe más. Ragnar entró en París el domingo de Pascua, el día más sagrado del calendario cristiano. No fue una coincidencia, fue un mensaje. Carlos el Calvo pagó 7.000 libras de plata para que se fuera. En ese momento, esa cantidad equivalía a toneladas de metal precioso, el rescate más grande que Francia había pagado jamás. Ragnar Lothbrok cobró el rescate más grande de la historia medieval francesa y se fue a casa. No porque no pudiera quedarse, sino porque siempre tuvo claro cuándo había ganado suficiente. Pero toda leyenda tiene un final, y el de Ragnar es tan brutal como su vida. Las sagas cuentan que en una de sus últimas expediciones a Inglaterra,
Ragnar naufragó en las costas de Northumbria. Fue capturado por el rey Ella, y ella tenía muy presente todo el daño que Ragnar había causado en Europa. Ella ordenó la ejecución más cruel que pudo imaginar. Arrojó a Ragnar a un pozo lleno de serpientes venenosas. Las sagas dicen que mientras moría, Ragnar sonreía y pronunció sus últimas palabras. ¿Cómo gruñirían los cerditos si supieran en qué aprietos está el viejo jabalí? Sus hijos vengarían su muerte. Y vaya que lo hicieron. Lo que vino después se conoce en la historia como el Gran Ejército Pagano. Los hijos de Ragnar reunieron la fuerza vikinga más grande jamás vista y arrasaron con media Inglaterra. El rey Ila murió de una forma que los historiadores todavía debaten. Pero ninguna versión es agradable. ¿Existió Ragnar Lodbrok realmente? Los historiadores debaten. No hay una fuente única que lo confirme completamente, pero sí hay evidencia de las incursiones, del ataque a París, del rescate pagado. Alguien lideró todo eso, y ese alguien inspiró siglos de leyenda. Lo que sí es indiscutible es lo que Ragnar representa, un mundo que Europa no entendía y que por eso temía. Los vikingos no eran monstruos, eran exploradores que llegaron a América 500 años antes que Colón. Comerciantes que conectaron Escandinavia con Constantinopla. Poetas que escribieron sagas que todavía se leen hoy. Y guerreros que le enseñaron a Europa algo que no quería aprender. Que ninguna muralla es suficientemente alta, ningún río suficientemente ancho, ningún ejército suficientemente grande, si del otro lado hay hombres que no le temen a la muerte. Ragnar Lodbrok puede ser leyenda, pero el miedo que inspiró fue absolutamente real. Y ese miedo cambió el mapa de Europa para siempre. Los vikingos nos enseñaron que la historia no la escriben los más civilizados, la escriben los más audaces. Ragnar Lodbrok, real o leyenda, fue el más audaz de todos. Y si crees que su historia termina aquí, sus hijos tienen algo que decirte. Suscríbete a Teorías Sin Fondo. Cada semana, una historia real que parece imposible. Nos vemos en la próxima teoría.